El mundo virtual avanza a toda velocidad, transformando el mundo real a cada segundo. ¿Necesitas estar a la vanguardia de todo? Ya llega Novo Tecnología, porque el futuro es hoy. Hola amigos, buenas tardes. Bienvenidos a nuestra costumbre de todos los martes y jueves a las 5 de la tarde de Buenos Aires, encontrarnos a discutir sobre ciencia, tecnología e innovación. Y aprovechar este tiempo para reflexionar tal vez a veces del futuro. Es una reflexión que nos debemos permanentemente, tratar de imaginar el futuro. Horacio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Estoy presentando a mi amigo y maestro, como digo siempre, aunque él no quiere. Él cree que el único maestro soy yo, pero no es así. Yo sí, lo afirmo. Al licenciado y contador Eduardo Casullo, que digamos de alguna manera programamos juntos este programa. Y bueno, nos presentamos aquí a las 5 de la tarde, todos los martes y jueves, en la 96.3 Radio High, pero nos escuchan en el resto del mundo a diversas horas. Es cierto que este programa o la programación del año 2020 ha estado dedicado casi exclusivamente a los temas relacionados con el COVID. Hemos aprendido muchísimo, Horacio, creo que como todos, de lo que ha ido aconteciendo en el tema. A medida que avanza la información, avanzan las dudas. Tenemos tantas dudas como cada vez tenemos más dudas y menos certezas. Y estando los dos en población de riesgo, además nos preocupa intensamente. Pero es bueno también pensar que los problemas de la sociedad continúan y lo de la sociedad global continúan. El COVID no ha venido nada más que a poner una carga adicional que llena de incertidumbre a muchos campos, pero hay que mirar otras cosas. Por ejemplo, otra cosa que hay que empezar a mirar es el cuidado del medio ambiente. Y el otro día se me acercó un video que me gustaría compartir contigo y con los oyentes. ¿Me lo aceptás? Sí, por supuesto. Hoy vamos a conocer el increíble invento que pretende limpiar el océano de los residuos plásticos. Es una gran barrera flotante con forma de tubo de 600 metros de longitud. Se llama System 001 y su misión, limpiar el plástico de los océanos. Detrás de este ambicioso proyecto está el joven holandés de 24 años, Boyan Slat, que en 2013 fundó la compañía sin ánimo de lucro The Ocean Cleanup. El pasado sábado, 8 de septiembre, el enorme tubo salió flotando del puerto de San Francisco, en California. Su destino final es la conocida como la Gran Mancha de Basura del Pacífico, situada entre Hawái y California. Una enorme isla flotante de basura, el llamado continente de plástico, con una superficie de 1,6 millones de kilómetros cuadrados que contiene al menos 79.000 toneladas de residuos plásticos. Se estima que haya unas 1,8 billones de piezas de plástico. Durante años, las corrientes del giro del Pacífico Norte han ido atrapando a los desechos, concentrándolos en ese área, donde ahora hay una densidad excepcionalmente alta de plástico suspendido. El vertedero oceánico está formado principalmente por microfragmentos de plástico del tamaño de un grano de arroz que son muy difíciles de limpiar. El reto al que se enfrenta el equipo de The Ocean Cleanup es de dimensiones colosales. Veamos cómo funciona la barrera. El sistema consta de dos partes principales. Por un lado está el flotador, hecho de polietileno de alta densidad. Por otra parte, la red de tela o pantalla de 3 metros de altura que está instalada en la parte inferior del flotador para ayudar a recoger los residuos plásticos sumergidos por debajo de la línea de flotación.
dicha pantalla es más profunda en el centro que en los extremos, para que cuando haya corriente el sistema adopte naturalmente la forma de una U, de modo que sea más fácil de concentrar el plástico en su centro. El invento no necesita de fuentes de energía externas, ya que funciona gracias al viento, a las olas y a las corrientes. El viento y las olas impulsan el flotador sobre la superficie del agua, que es desplazado a una velocidad ligeramente más rápida que los trocitos de plástico, lo que permite que estos sean capturados. El tubo, al igual que el plástico, flota libremente, y son las corrientes las que lo arrastran hacia las zonas con la mayor concentración de plásticos. En cuanto a la vida marina, esta no está perjudicada, ya que la red de tela es impenetrable y no hay riesgo de que los peces queden atrapados en ella, pudiendo pasar fácilmente por debajo de esta. El dispositivo está equipado con luces de energía solar, sistemas anticolisiones, cámaras, sensores y antenas de satélites que comunicarán su posición en todo momento. Se prevé que un buque de apoyo recoja el plástico cada pocos meses y lo transporte a tierra firme, donde será reciclado. El proyecto todavía está en su fase experimental. Con el lanzamiento del primer System 001 se pondrá a prueba su resistencia en condiciones reales. En primer lugar, será probado a unos 500 kilómetros de la costa, donde pasará 2 semanas, para que posteriormente sea dirigido a su destino previsto, el Gran Basurero del Pacífico. Se espera que en los próximos 6 meses capture los primeros restos de plástico. Según un estudio de Naciones Unidas, actualmente más de 8 millones de toneladas de plástico llegan cada año al mar, y teniendo en cuenta que una botella de plástico tarda al menos 500 años en degradarse en el fondo marino, la acumulación de plástico en los océanos se ha convertido en uno de los principales problemas medioambientales. El equipo de The Ocean Cleanup prevé despegar otras 60 barreras flotantes similares al System 001 en la gran mancha de basura del Océano Pacífico para el 2020. Oyanslat dijo que con los 60 sistemas juntos se podría eliminar el 50% de los residuos plásticos del Gran Basurero del Pacífico en un periodo de 5 años. Y para el año 2040 esperan haber reducido el plástico que contamina nuestros océanos en al menos un 90%. ¿Lo conseguirán? Una que me parece importante, Horacio, es que un holandés desarrolló un holandés muy joven, desarrolló ese concepto. Ese concepto lo está poniendo en marcha en San Francisco, en California, del otro lado, y está atendiendo a un problema global fenomenal, porque la acumulación de plástico que hay sobre el Océano Pacífico es de dimensiones fenomenales. ¿Vos te imaginás el daño que esto está causando a los peces, a todo el sistema biológico del Océano Pacífico? Nunca imaginé yo que podía existir una isla de tamaña superficie y que esta idea, desarrollada básicamente por un millennial, pudiera ser implementada. Y lo está siendo implementada por una ONG, no sé cómo se habrá fondeado, pero el proyecto existe y está ya sometiendo a pruebas. No quise hacerlo más largo el video, pero me pareció que estamos frente a algo totalmente novedoso, un nuevo enfoque. ¿Tu comentario, Horacio? Bueno, me parece importantísimo. Imagínate que en el Pacífico están arrojando plástico, además de otros ingredientes de la basura, las dos más importantes economías del mundo, Estados Unidos y China. Y además a eso se agrega Japón para completar, o sea, no me acuerdo, la tercera economía del mundo. De modo que yo diría que
pensando en esos términos, digamos, evidentemente es un sumidero fenomenal. De modo que haberlo empezado por el Pacífico trata de resolver probablemente el problema número uno que tiene, digamos, el arrojar plásticos al mar. Bueno, si te parece, vamos a tratar de charlar sobre estos temas con nuestro invitado de hoy. Vamos a la segunda parte, ¿te parece, Horacio? Vamos, es perfecto. Amigos, nos visita hoy Gustavo Tapia, que ya nos va a contar quién es, que nos va a ayudar a reflexionar sobre el concepto de economía circular que intentamos mostrar en nuestra primera parte de Novotecnología de hoy. Gustavo, bienvenido. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Horacio, por la invitación en la participación de este programa tan importante sobre la tecnología y en este caso agregando temas que tienen que ver con la ecoeficiencia y la sustentabilidad. Pero Gustavo, yo te conozco a vos como un hombre de números, vos representás el lado oscuro de la profesión, sos un hombre de finanzas, bancos, ratios financieros. Contale a nuestra audiencia cuál es tu especialidad y cómo es que llegaste a este descubrimiento sobre la economía circular. ¿Y de dónde venís, por supuesto, no? Claro, bueno, mirá, yo soy un profesional formado en la Universidad de Buenos Aires, tengo varias maestrías y un doctorado, formo parte de las comisiones de investigación, dirijo proyectos de inversión y, digamos, estoy muy, en parte preocupado y en parte planteamos muchas veces con equipos de trabajo el querer
ubicarnos en negocios que sean negocios sustentables, negocios que sean factibles de llevar adelante y que aumenten el valor económico. Y yo te diría que hace 15, no, un poco más, 20 y pico de años, muchas de estas cosas ya estaban, no tenían suficiente difusión, no este proyecto que recién estaban mostrando ustedes en el video, porque esto es mucho más reciente, pero a eso llegamos, ¿no? Después de todo este recorrido. Y a partir de la evaluación de proyectos de inversión, evaluar rentabilidad comercial, evaluar riesgos, es decir, un montón de características que tienen los negocios y en las que vos recién estabas mencionando como que el punto fuerte era ese. Yo te diría que la rentabilidad social y la rentabilidad que se funda en temas ambientales es la que puede hacer que la rentabilidad comercial se sostenga en el tiempo. Vos lo que estás diciendo es que hemos aprendido, a ver si te interpreto bien, hemos aprendido a que para evaluar un proyecto no solamente tiene que ser rentable desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista económico, aún desde el punto de vista tecnológico, en el sentido de que no estemos equivocados en la toma de una tecnología antigua, sino que introducís el concepto de sustentabilidad, es decir, que en el tiempo no reciba un cuestionamiento de tipo social o de tipo ambiental. ¿Es así lo que te entendí bien? Sí, así es. Los proyectos, para que perduren, los proyectos se pueden actualizar, pueden cambiar, por supuesto, puede aparecer una tecnología mejor, puede haber una innovación positiva en ese sentido. Y eso está muy bien, como ocurre en gran cantidad de sectores y actividades comerciales y económicas. Pero no hay que olvidarse que la economía es una ciencia social. Uno dice, cuando dice crear valor económico, hay una parte de la doctrina que entiende que es desde una posición economicista, y hay otra parte muy fuerte y cada vez más, con más peso en las decisiones, que entiende que tiene que incorporarse en el valor económico el aspecto socioambiental. Es una tríada. El desarrollo sustentable es valor económico, valor social y valor ambiental. Horacio. Es la forma de poder llegar adelante. Sí, lo que pasa es que el valor social y el valor ambiental también son valores económicos, porque de lo contrario, al degradar, estamos restando valor económico, ¿no es cierto? De modo que yo diría, porque en algún momento se termina la posibilidad de degradar. De modo que yo diría que es simultáneo lo uno con lo otro, si no sería imposible que, digamos, poder avanzar, porque de lo contrario llega un momento en que, digamos, el valor ambiental termina siendo tan negativo que no permite agregar valor económico. Es así, Horacio, como estás diciendo. Lo que ocurre es que, lamentablemente, los ejemplos que hemos tenido, donde ha habido una explotación desmedida en función de solamente lograr un ánimo económico, un lucro, y que devastó con una cantidad de recursos que son difíciles a veces de renovar. Acá es la cuestión de la degradación de algunos materiales, entre los que está el plástico como uno de los más importantes, ha generado que muchos proyectos, muchas ideas, mucho perfil de negocio se orientara a un resarcimiento en pos a favor, digamos, del medio ambiente y lo social. Pero ¿eso no termina por encarecer los costos de la inversión? A ver, sí y no. Tiene esto que se enmarca dentro de lo que es la economía circular, uno diría, tiene un montón de efectos positivos, de ventajas, pero también tiene otras cuestiones, como estamos incursos en una economía basada en el petróleo también. Tenemos
muchas actividades que hoy están funcionando no con energías renovables. Entonces, no se puede sacar inmediatamente y cambiar de una tecnología a otra, o hay proyectos que hoy están invertidos en sumas de dinero muy importantes. Digamos, lo que necesitamos es un cambio progresivo y también necesitamos medir huella ecológica, impacto en el medio ambiente, etcétera, como para que el gran problema que pueda acontecer por ese lado sea mitigado. Digamos. Horacio. Sí, yo diría que hay algún sector, como el sector de metales, donde la economía circular hace tiempo funciona. El tema de la chatarra y todo lo demás de los metales es un tema que está funcionando. ¿Por qué ese se desarrolló naturalmente? No te escuché, perdón, pero tu voz desapareció al final. La pregunta era... ¿Por qué se desarrolló naturalmente esa economía circular en el caso de los metales, con la chatarra y todo lo demás, ¿no? Claro. Bueno, a ver, la economía circular tiene algunos principios. Hay un principio que tiene que ver con el principal, que tiene que ver desde cómo se gesta la estrategia del negocio. Esto es la ecoconcepción, cómo se lo diseña y se arma para llevar adelante. Hay muchos verbos que comienzan con RE: reutilizar, reformar, reciclar, reestructurar, rediseñar, re. Y esa es la concepción. Hay un segundo nivel donde se lo divide generalmente en dos sectores. Un sector que tiene que ver con los seres vivos, ahí tenemos agricultura, ganadería, piscicultura, y tenemos un sector que tiene que ver con los minerales y la industria. Y ahí está lo que vos, Horacio, estás comentando con la chatarra. El valor que se puede lograr a partir de la reutilización en lo industrial, en muchos sectores, es importante. Y además, a veces pasa que hay un problema de abastecimiento en algunos insumos, y a partir de la reutilización de esa chatarra se puede lograr esa economía o se puede lograr ese plus de valor económico. Entonces la economía circular trabaja en, dicho sea de paso, tautológicamente, trabaja circularmente en pequeños ciclos para poder aprovechar cada una de las etapas industriales. Y al final, cuando ya no se puede aprovechar más nada, no hay más residuos aprovechables, quedan los desechos. Y los desechos ya es algo, digamos, se podría decir, apuntamos a minimizar los desechos, pero queda como algo totalmente ya sin aprovechamiento. Esos son los tres niveles que tenemos. De hecho, en el caso de la siderurgia, respondiéndole a Horacio, la aparición de los hornos eléctricos permitió la utilización de la chatarra en una calidad y en una cantidad que antes no se podía utilizar, precisamente porque los altos hornos trabajaban con mineral de hierro. Y de ahí la tecnología avanzó, no intencionalmente, pero al final fue una consecuencia económica hacia una economía circular. Quiere decir que el propio avance tecnológico va generando esa sinergia. Como que la tecnología que va a aparecer, no sé, la captura de plástico en el océano, fíjate vos, está hecha sobre la base casi de equipos que están teleguiados por satélite y toman la energía del propio sol. Yo debería pensar que hasta son autónomos o controlados a la distancia. Bueno, porque en el caso de Clean Up, que es el proyecto de Boyan Slat, sí. No tendría sentido que ese equipamiento funcionara sobre la base del petróleo, porque no estaría, digamos, compensando el objetivo que tenía el proyecto, digamos.
Es decir, la algo misma negativo. concepción del proyecto tiene que ir hacia un mecanismo donde el tema del medio ambiente es mandatorio. Exactamente. Se podría agregar que además de la tecnología y la vocación que tienen, digamos que, a ver, yo cuando le pregunto muchas veces, hay grupos económicos muy importantes y también proyectos de inversión donde a veces el punto número uno no es ganar dinero. Ganar dinero es una condición para que el proyecto sea viable. Ganar en lo comercial me refiero. Pero hay medir hoy en día el impacto ambiental que genera ese proyecto puede ser una situación número uno. Vos estás diciendo de que de pronto limpiar el océano o limpiar determinadas regiones totalmente degradadas podría ser un objetivo casi nacional, un objetivo social, no un producto en sí mismo. No es que vos estás fabricando algo, estás logrando un bien social. De hecho es así. Son programas tan grandes que requieren de tienen financiamiento privado, pero también tienen financiamiento público, y hay un montón de organismos supranacionales, ¿no? Naciones Unidas, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, programas especiales de financiación, porque no nos olvidemos que está en el marco, está en la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Uno de los 17 objetivos que hay es el cuidado del medio ambiente y el uso de economías renovables, de energía renovable. Horacio está levantando el dedo. Sí, yo decía que probablemente, digamos, la economía circular garantiza que todo el resto de la economía siga funcionando. Por eso que, digamos, muchos inversionistas, digamos, se asignan una importancia grande, porque el resto de los negocios no podría seguir funcionando. ¿No es así? Es así, Horacio, tiene un efecto multiplicador en otras actividades. Además que yo diría, ¿y por qué uno puede pensar en esto como, por qué le pega a los modelos económicos financieros? Porque la empresa que tiene proyectos de inversión para llevar, además de analizar su proyecto individualmente, lo va a pensar en relación a la cadena productiva en la que opera. ¿Qué eslabones son los que trabaja? ¿Cómo desarrolla proveedores? ¿Qué quieren sus clientes? Los bancos que lo financian, ¿qué le piden en relación al medio ambiente? Es decir, hay una integración muy fuerte. Entonces, esta es una mirada desde lo tecnológico y desde el punto de vista privado. Estamos diciendo que el privado ha tenido la sapiencia o ha logrado el conocimiento y cambia su actitud en pos de mejorar con sus proyectos lo social y ambiental también. Pero también hay perdón, pero no quiero dejar pasar algo que has mencionado recién. Lo que estás diciendo ahora es que con las condiciones de la inversión, las condiciones para el crédito, está también la rendición de cuentas en cuanto a la huella de carbono, en cuanto al tratamiento medioambiental. Esto está puesto al mismo nivel de exigencia de lo que, por ejemplo, estuvo exigiendo el retorno de la inversión o la capacidad de repago del proyecto. Es así, justamente los mecanismos de desarrollo sustentable. Antes mencionaban los bonos de carbono. Hoy podemos agregar los social bonds, podemos agregar los bonos verdes, las líneas de crédito específicas que hay, se fijan en estas cuestiones en primera instancia. Y luego incluso el costo financiero es sensiblemente un poco más bajo. Y ahí hay una suerte de compensación, justamente porque llevar adelante esto también implica unos costos extras, ¿no? Seguro. La implementación. Pero una vez que uno ya entra en el ejercicio, incorpora desde el diseño, desde la estrategia del negocio, va incorporando todos estos conceptos, naturalmente se arma el proyecto. Horacio.
Es que esto significa velar por la continuidad del proyecto, porque de lo contrario el proyecto, digamos, tiene corto alcance. Si evidentemente se torna en un problema de contaminación muy importante, termina por fenecer el proyecto. Digamos, de modo que está garantizando la propia continuidad del proyecto de alguna medida, ¿no? Ahora, déjeme poner un poco en abogado del diablo. Nosotros nos preocupa la innovación. La innovación es una derivada de la inversión. Me parece bárbaro esto, pero ¿no nos estamos poniendo una mochila más pesada todavía en nuestra espalda cuando nos es tan difícil conseguir fondos para la inversión? Y me estoy refiriendo a fondos de todo tipo. Digamos, aceptándolo, que es razonable o está justificado, digamos, desde un punto de vista lógico lo puedo entender, pero desde el punto de vista del economista que está buscando el crecimiento del producto, que está queriendo saltar la cerca del estancamiento, situación en la que lamentablemente nos venimos encontrando desde hace mucho tiempo, estamos exigiéndonos más aún de lo que estábamos, porque, caray, esto significa de alguna manera una dificultad adicional en el arranque. Mirá, Yo como Eduardo, inversor no sé todavía dónde me pondría, ¿no es cierto? Déjame ponerlo como una... sí, no en todo, hay actividades y hay sectores económicos que repercute la economía circular de una manera diferente según el sector que estemos trabajando. También es cierto que hay situaciones que hay que cambiar rápidamente. Hay comportamientos de producción, uso de maquinaria que a veces no es lo suficientemente limpia, comportamiento de los consumidores, exigencia de los consumidores. Los negocios van mutando también. Así que este aspecto del cuidado del medio ambiente no le pega a todos los sectores de igual manera. Hay diferentes aspectos importantes y urgencias. Así que ese es un aspecto que habría que considerar en una primera instancia. Es decir, hay sectores que de pronto están pasando por debajo de la línea del radar por ahora. Exacto, exactamente. Y acá hay otra mirada, porque antes estábamos hablando de la vocación que podría tener el emprendedor, el empresario, de querer incorporar todas estas herramientas de la economía circular, pero no nos tenemos que olvidar que también el Estado y los bloques regionales regulan este tipo de actividad. Y en las regulaciones van dando plazo para ir cambiando la tecnología. Podríamos decir, ustedes conocen muy bien el caso del auto eléctrico, que ha pasado por el auto híbrido primero, y entonces no se implementa de un día para el otro. Hay 5, 6, 7, 10 años, y se va tomando conciencia de la necesidad de ir incorporando esto. Y así en un montón de actividades. Horacio. Un caso muy típico es el de los gases refrigerantes. ¿No te acordás del tema de los gases refrigerantes o no? Porque ahora nos olvidamos de ese tema. Sí, los gases de flúor, ¿no es cierto? Sí, los fluoroderivados. ¿Por qué no nos contás un poco eso, digamos, si eso es también un tema de la economía circular? Culpables del gran agujero de ozono que padecemos al día de hoy. Claro, digamos, yo creo que realmente antes, cuando empezamos a hablar de estos temas hace unos años, a partir de algunos informes y de preocupaciones en los temas, se empezaron a llevar investigaciones donde el punto clave era el cambio climático, el aspecto sustantivo en ese momento, y a partir de allí el tema de los gases refrigerantes y cómo afectaba el medio ambiente y la atmósfera.
Hoy en día el concepto es un poco más amplio. Además del tema del aire, ¿no? Tenemos el agua como otro aspecto, la potabilización. Tenemos el aspecto de los plásticos. Tenemos el estudio de la huella ecológica por sectores y por cadenas de valor. Lo que estoy diciendo es que esta economía circular o esta economía de la sustentabilidad también se ha ampliado enormemente. Pero creo que sí, que el puntapié inicial de todo esto ha comenzado y hemos tomado algo más de conciencia a partir de la emisión de gases en el medio ambiente. Eso es lo que... Efectivamente, hay sectores que están mirando esto con una preocupación desmedida porque se saben observados. Estoy pensando en la minería, a nosotros nos afecta y nos afecta muchísimo. La minería a cielo abierto, que tuvo un gran empuje en la década del 80 y que empezó a encontrar los cuestionamientos derivados de dejar sobre el territorio grandes caries enormes o dejar los residuos abandonados en zonas cuyas consecuencias allí son inopinadas. O, por ejemplo, en el caso canadiense, las arenas bituminosas, cuya explotación ha sido un verdadero desastre ecológico, que Canadá, un país que es cuidadoso con el tema del medio ambiente, francamente ha entrado en una trampa difícil de soportar. ¿Se te ocurre algún caso argentino que podamos vislumbrar parecido? Y mirá, nosotros hemos tenido hace pocos años un tema con las pasteras en Entre Ríos. Casos de minería, te diría que ahí hay que prestarle atención también, no solamente tenemos el Estado, el sector privado, pero también tenemos la comunidad y un grupo de organizaciones, ONGs, que también tienen una opinión muy válida en estos temas. Yo diría... Son actores nuevos, es verdad, actores que de pronto hace 10 años no existían. Exactamente. Y yo te diría, cuando uno evalúa un proyecto de inversión y tiene una estrategia de negocio, tiene que saber quiénes son esos stakeholders, qué intereses tiene y con qué poder cuenta. Porque esa es la forma de poder acercarse, tener un diálogo para que un proyecto se pueda llevar adelante. Quiero decir con esto que un caso, si hablamos de la minería, para hablar de la actualidad en la Argentina, me parece a mí que una cosa es la relación que tienen las empresas mineras con las ONG, la comunidad y el gobierno en la provincia de San Juan, y otra cosa muy diferente es exactamente la misma empresa minera en el gobierno, comunidad y ONGs de Chubut, donde hay una resistencia mucho mayor. Mendoza, entonces, ¿no? Claro, quiero decir con esto que difícilmente uno pueda juzgar con un juicio de valor si es bueno o malo, sino que directamente hay que atender todas esas situaciones. Lo que cada vez se discute menos es que la contaminación de ríos, del agua, de los glaciares, evitar riesgos, usar tecnología de punta para llevar adelante todas estas inversiones, parece ser una condición sine qua non. Sí, esto es un elemento totalmente nuevo. Estoy pensando en los rápidos del Futalaufken, que desaparecieron para precisamente producir energía en el sur. Hoy día eso no sería aceptado por la comunidad. De la misma manera que hoy la construcción de represas en el río Santa Cruz ponen como condición no afectar los yacimientos antropológicos que allí se encuentran, las cuevas de las Manos, por ejemplo. Digamos, claro. Te das cuenta que son elementos que van incluso en una inversión en marcha van apareciendo. Y todo esto sin perjuicio de que llevar adelante una actividad que incluso
tiene menos impacto socioambiental, o sea, es más conveniente que cómo se lleva en la actualidad, también tiene efectos, no tiene efectos totalmente neutros, también genera la actividad, por ejemplo, la cría de la ganadería, genera de pronto dióxido de carbono en una cantidad que es importante. Pero el punto es, no es que vamos a prohibir o a limitar la ganadería. Habrá que estudiar el tema, habrá que ver qué tecnología o qué técnicas son las que se pueden aplicar para bajar esos efectos. Pero a veces Sí, esos efectos negativos pueden no eliminarse totalmente, sino que parte de la finalidad es disminuirlos. Y vos fíjate, me haces acordar ahora el lanzamiento reciente del iPhone 12. Fue tomado como todo un acontecimiento nanotecnológico porque anticipó los plazos de la ley de Moore, por ejemplo. Pero uno de los temas que se discuten es la producción de la basura electrónica en la cual estos productos hoy día se transforman y su producción. Cuando la transformación digital empezó, nadie pensó en la basura o en el reciclado de ese tipo de producción. Y hoy día esto es un verdadero dilema. Para algunas sociedades tal vez más digitalizadas de lo que es la nuestra, es un problema importante. Fíjate vos cómo estamos... ¿Cómo es cuando pensás un negocio que no habíamos tenido en cuenta? Hoy desde la concepción del negocio ya estás pensando en la logística inversa, estás pensando en qué voy a hacer con los desechos, cuáles son, cómo puedo hacer más eficiente mi proceso. Quiero decir, podría ser que se haya ido de menor a mayor. Quiero decir con esto que en una primera instancia este tipo de acciones eran complementarias, pero hoy son acciones importantes, son relevantes, porque los stakeholders, los gobiernos, los financiadores, los consumidores, están en una posición de mucho mayor exigencia, entonces transforman esta finalidad en algo relevante. A mí me parece, Gustavo, que estamos llegando, estoy viendo el reloj, al final de nuestra entrevista. Me gustaría que te sientas libre como para decir aquella, o respondernos aquella pregunta que no te formulamos y que hubieras querido que te hiciéramos. No, seguramente tocamos los temas. Yo creo que en muchos de estos proyectos de inversión, y en el proyecto que emitieron de Clean Up, de limpieza del océano, hay una cosa que es muy palpable, que es la tecnología, lo cercano que está de la sustentabilidad en los negocios. Ya podría ser un capítulo la relación entre la tecnología y la inclusión social, ¿no? Con tantas tecnologías que hacen que sectores más relegados socialmente puedan participar y formar parte también de esta nueva economía. Pero en materia de sustentabilidad, ya de una manera más propiamente dicha, fíjense en el equipamiento que se había armado en Clean Up, el estudio de las mareas, el geoposicionamiento, la simulación con fotografía para poder detectar si ese desecho es plástico o es de otro tipo. Hay un involucramiento, incluso empresas muy, pero muy grandes. En el caso de Clean Up tiene el apoyo de Microsoft, por ejemplo, donde aporta arman equipos de debate, los hackathons, donde se plantean los problemas, se piensan y se va debatiendo justamente cuál es el equipamiento más apropiado, cuál es el software que falta hacer todavía para poder resolver esa cuestión. En el caso de Clean Up, cuando este era un proyecto que iba a salir 2 años antes,
pero tuvo algún problema en la cinta transportadora de la basura para hacer la separación de materiales. Sin embargo, 2 años después, con el equipamiento y el software adecuado, se pudo llevar adelante. Esto lo que está mostrando es que tecnología va de la mano de la sustentabilidad. Gustavo, me parece que esto que acabas de decir es un lindo moño a un concepto que introdujiste y nos ayudaste a introducir en Novo Tecnología. Horacio, me parece que cumplimos nuestro rol en el día de hoy. No sé si le querés hacer una pregunta más a Gustavo. Bueno, algún día tendríamos que hablar de la agricultura orgánica y la agricultura convencional, ¿no es cierto? Porque este también es otro tema que también ha exigido una serie de cosas, como las reacciones de ciertas ciudades a que se utilicen determinados productos agroquímicos cerca de una población, ¿verdad? En fin, yo diría que todo esto, además, se ha introducido muy fuertemente en distintas actividades, incluso en una que parecería que tiene poco que ver, que es la agrícola, ¿no? Gustavo Tapia, muchas gracias. Ya le pusimos título a tu próxima participación en Novo Tecnología. Bueno, gracias por muchas habernos gracias, acompañado. Horacio. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Horacio. Fue un placer participar con ustedes. Amigos, me parece que hemos introducido en esta reunión de Novo Tecnología un concepto hasta ahora novedoso para nosotros, un concepto nuevo, no lo habíamos discutido y me parece que de nuevo abrimos una ventanita más. Horacio, tu opinión. Bueno, yo diría que este es un tema que realmente es bastante reciente en la economía del mundo, pero que se ha, digamos, acelerado enormemente en los últimos tiempos, sobre todo por la demostración palpable de qué es lo que empieza a acosarnos con este tema de la basura y los desechos. Es decir, nos está tapando realmente. Entonces,
este problema y los problemas de utilización del agua, los problemas de utilización digamos, de distintos bienes naturales, nos ha enfrentado con cosas. Ahora, digamos, hay un problema nuevo, por supuesto, que es la chatarra espacial. ¿Qué va a pasar con la chatarra espacial? De modo que este también es un problema que lo podemos haberlo planteado durante nuestra charla con nuestro amigo, pero digamos, son tantos los problemas que se han generado con motivo de las nuevas tecnologías y todo este nuevo, digamos, montón de valor agregado que ha estado digamos, incluyendo las distintas economías, como que acabo de mencionar de la basura espacial, digamos, que recién se está empezando a plantear. ¿Te das cuenta? Sí, me acuerdo bien que aprendimos cuando entrevistamos a los creadores del SAOCOM que hay que navegarlo, el SAOCOM, y que lo están haciendo precisamente para eludir los impactos con la chatarra espacial. Me parece, Horacio, que mirándolo desde la óptica argentina, que habla de un crecimiento económico insuficiente para calificarlo buenamente, al menos muy alejado de nuestras expectativas y de nuestras ambiciones, y sí estar seguro de que en algún momento esta situación cambiará y en el momento en el que las inversiones volverán a fluir a un país que sabemos es un posible receptor de innumerables áreas de desarrollo. Lo que sí entendimos hoy es que cuando esos proyectos se evalúen, van a tener que ser evaluados desde una óptica diferente a lo que lo ha venido siendo. Hoy aprendimos de que va a haber que rendir cuentas no solamente en lo ambiental, los desechos, los residuos que usamos en la producción, la disposición de esos, sino que también en el impacto que va a tener en la sociedad en la cual trabajamos y hasta los productos finales, cuál va a ser el criterio que vamos a tener. Y no es que estemos solos, fue muy bueno el concepto final de Gustavo, no es que estemos solos en este trabajo, porque en realidad ha habido me parece que aquí la palabra es convergencia de esfuerzos tecnológicos tendientes a resolver el problema. Las soluciones están a la vista, desde la energía solar para utilización de dispositivos que no consuman, no dejen huella de carbono, o el posicionamiento satelital, o el reconocimiento óptico, o la inteligencia artificial. En cada uno de esos elementos hay seguramente puntos de apoyo en los cuales nos podemos sustentar para opinar sobre inversiones que mantengan esa palabra que usó Gustavo al inicio, la sustentabilidad de los proyectos. El gran filtro de todo esto son las entidades financieras, ¿verdad? Justamente, y aquí las entidades financieras internacionales están cumpliendo acabadamente su cometido. Hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, amigos. Nos volveremos a encontrar los martes y jueves a las 17 horas, siempre abriéndole la ventana a temas innovadores en ciencia y tecnología. Horacio. En la 96.3 Radio High, a las 5 de la tarde, hora de Buenos Aires, y en cualquier hora en el resto del mundo. Hasta entonces, amigos.